Bueno, ayer en su última cuenta pública, el presidente Sebastián Piñera destacó los avances más significativos de su gobierno y también anunció nuevas medidas para lo que queda de su mandato. La creación de un Ministerio de Agricultura, Alimentos y Pesca y Recursos Forestales, el kinder obligatorio y el bono por tercer hijo fueron algunos de los proyectos que adelantó el mandatario. También hubo polémica, por ejemplo, por los avances en la reconstrucción. El mandatario los fijó en un 90% y fueron cuestionados por miembros de la oposición. Queremos conversar más sobre este discurso del 21 de mayo. Para eso nos acompañan los diputados Marcelo Díaz y Gustavo Asbun. ¿Cómo les va, caballeros? Buenos días. Buenos días. A ver, ¿hay candidato presidencial para el 2017? Se lo pregunto a ambos, que fue una de las discusiones que se hablaba a la salida del Congreso. Mira, es una opción. O sea, yo creo que nadie puede descartar que el día de mañana el presidente pueda decidir ir a una reelección futura. Yo creo que eso está por verse. Ahora, obviamente todavía queda mucho camino por recorrer, queda mucho tiempo y por lo tanto pueden pasar muchas cosas. Yo creo que sin duda el gobierno del presidente Piñera ha marcado un antes y un después en la forma como se debe hacer gestión. Sin duda creo que ha demostrado una eficiencia enorme. El mejor ejemplo es que hoy día estamos con tasas de desempleo a pleno empleo, cosa que en administraciones anteriores fluctuaban entre un 8 y un 10%. En materia de gasto público también ha habido un avance importante. La administración del Estado está siendo mucho más eficiente en el tema de los recursos. Económicamente Chile está creciendo un 6% pese a la crisis económica a nivel mundial. O sea, yo creo que hoy día efectivamente está la opción de que el presidente pudiera eventualmente ser candidato en 2017, pero todavía queda mucho tiempo y todos sabemos que esto son decisiones primero personales y segundo depende también de la movilidad de la política en nuestro país. Movilidad que parece que no es mucha, dicen algunos, ¿no? Con el enquistado sistema binominal. Pero la movilidad no solo eso, yo creo que no depende solo el caso, porque el sistema binominal tú lo puedes decir en un caso de la representación parlamentaria. En el tema de la elección presidencial depende mucho de la situación en que esté viviendo nuestro país y sin duda va a tener que ver también con la gestión del próximo gobierno, cómo se haga en relación y se pueden hacer comparaciones de gestión y eso sin duda puede permitir catapultar una próxima elección presidencial del presidente Piñera. Diputado, mucho se criticó ayer por parte de ustedes, de su sector, que esto parecía como una apología a mi gobierno, a propósito de la cuenta pública, pero yo me pregunto si es que fuera al revés, si esto hubiera sido un gobierno de un presidenciable suyo, digamos. ¿Usted cree realmente que un presidente se va a subir al estrado el 21 de mayo a decir, a hacer la lista de todo lo que hemos hecho mal y hacer como jactarse de... Claro, una cosa es hacer una pequeña autocrítica, pero ¿quién utiliza el 21 de mayo para hablar de lo que está en falta, de lo que ha hecho mal? No, a ver, primero yo creo, contestando la primera pregunta, me parece importante decirle, yo creo que ese es el problema, que lo que vimos ayer fue un acto de proclamación o de adelanto de la proclamación presidencial del presidente Piñera de cara al 2017. Desde la bajada de Goldberg, la resignación de la derecha a la elección presidencial próxima es determinante. Ellos saben que la próxima elección presidencial la tienen perdida y están organizando sus esfuerzos de cara al desafío del 2017. Entonces, ¿usted cree que esto tiene que ver con que se bajó Goldberg y ahí la dieron por perdida? Sí, no, lo de Goldberg representa el momento en el que la derecha asume que tiene perdida la elección parlamentaria, declina las primarias parlamentarias también, perdón, la presidencial, declina las primarias parlamentarias, organiza su esfuerzo, como lo ha dicho Melero y varios, Novoa y varios otros dirigentes de la UDI en particular, para asegurar el control del tercio del Parlamento que permite determinar los cambios que se pueden hacer o no en el país. Resignada la posibilidad de triunfar la elección presidencial, lo que se está jugando en la derecha es el liderazgo del futuro. Entonces lo que vimos ayer es un discurso del presidente Piñera que en cierta forma falsea la realidad porque no se hace cargo de problemas reales que existen hoy día, da cifras, voy a poner un ejemplo, vivienda. Hace poco tuvimos un debate en la Cámara de Diputados que impulsó el diputado Fidel Espinosa, en el que se da cuenta que las cifras que plantea el presidente ayer son completamente erróneas. Sí, la gente tiene muchos subsidios, pero en realidad lo que tiene es un voucher en su casa, un certificado que dice vale por una casa. Las casas no se han construido. Entonces, ¿qué es lo que vimos ayer? Lo que vimos ayer es un intento del presidente Piñera de marcar un contrapunto con el gobierno anterior, permanentemente, de manera incluso hasta un poco odiosa, pero también de fijar lo que él cree son sus desafíos futuros para en lo sucesivo compararse con el próximo gobierno del presidente Bachelet de cara al 2017. Acá hay, a mi juicio, un reacomodo del poder en la derecha en el que el presidente Piñera quiere jugar un rol de cara al futuro. Yo creo que la derecha sacrificó, reitero, la elección presidencial de noviembre próximo y está pensando en cómo se organiza de cara al futuro. Esa es mi sensación respecto del discurso. ¿Es que Piñera tenga aspiraciones de cara al futuro? No hay ningún problema, están todos sus derechos.
parte de los desafíos que tiene que hacer la derecha. A mí lo que me preocupa es que cuando se da cuenta el Congreso, particularmente en el último discurso de un presidente de la República, uno espera un balance más ponderado de lo que es la realidad, concretarse más bien en el cierre de las gestiones que en anuncios futuros. Voy a poner un ejemplo, entre el bono por el tercer hijo, que me parece irresponsable, irreal, un remedio de una experiencia europea con otras condiciones que tienen que ver con base de educación, de salud pública, en fin, que en Chile no existen, el anuncio del kinder, que es llevar a rango constitucional lo que ya había aprobado la presidenta Bachelet sobre la obligatoriedad del kinder, un conjunto de anuncios que en realidad no tienen sustancia, no son reales. Hubiese esperado, primero, por cierto, destacar los logros. Yo ayer lo puse incluso en Twitter, algunas cosas me parecen importantes. Creo, por ejemplo, que lo que se ha propuesto en materia dental es muy bueno. Es también una copia de los anuncios que ha hecho la presidenta Bachelet en campaña, pero es bueno. Pero que la presidenta no lo hizo. No lo hizo porque no había condiciones para hacerlo, pero es que ¿cuáles son las condiciones? Es súper fácil decir que la presidenta Bachelet lo propuso. Sí, una cosa es lo que lo haya propuesto y otra cosa es que lo pudiera implementar. Y no necesitaba tener ni la mayoría en el Parlamento para poder implementar ciertas políticas públicas que además contaba con el apoyo transversal, como pues tuvo el tema de la cobertura dental o como también el caso del kinder. O sea, el caso del kinder lo anunció la presidenta Bachelet, pero nunca lo implementó. No, es ley de la República. Pero escucha, pero no se implementó. Entonces lo que se está haciendo ahora es garantizar que efectivamente es la obligatoriedad del kinder, cosa que no se hizo. Entonces es súper fácil decir... Me permite una corrección para que no nos equivoquemos. Sí, pero, la obligatoriedad está establecida en la ley. Lo que el presidente nos hizo ayer es que va a llevarlo a rango constitucional. Pero igual va a haber que dictar leyes de implementación, igual va a haber lo que se pero dice... va a haber que implementar la ley, pero la expresidenta, en el gobierno de la expresidenta no se implementó. Pero Gustavo, Mire, mi amigo, ya empieza a conversar. Ya lo podríamos haber hecho este gobierno, eso no requería reforma constitucional. Sacaron un tema importante a la mesa, el nombre de Michelle Bachelet. ¿Qué les parece a los dos? Me imagino ya lo que les va a parecer, pero no puedo no preguntarle que no haya asistido. Entiendo que no asistió porque no fueron los expresidentes. Ella fue invitada en calidad de candidata, como otros 9 que asistieron, faltaron ella y Marcial. Pero tiene doble condición, es expresidente de la República, y yo la verdad, después de oír el discurso, entiendo completamente que no haya ido. Pero o sea, la verdad, la presidenta no puede haber tenido el discurso antes, de modo que ella no fue. Después de haber oído el discurso, claro. No, pero nosotros intuíamos que era un discurso que iba a estar muy marcado en una crítica a su gestión, porque ha sido la tónica del presidente de la República, el partido diciendo este será el mejor gobierno en los últimos 100 años de la historia del país. Hicimos lo mejor. Eso es una tónica reiterada de todos los discursos. El presidente tiene una suerte de obsesión de comparación con el gobierno anterior. Y la candidata Michelle Bachelet no tiene una suerte de obsesión con no aparecer públicamente, O sea, no se le puede criticar. Nosotros hemos estado con ella en terreno permanentemente, con la gente. Sí, pero no es fácil traer la televisión, mira, por ejemplo. yo creo que bueno, no sé exactamente, no conozco su agenda mediática, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros hemos visto la reedición de la misma estrategia de acoso mediático que la derecha instaló contra el presidente Lago, contra la presidenta Bachelet, que no le dio resultado. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo de tomar decisiones estratégicas respecto de cuál es la agenda de la presidenta Bachelet, y por lo demás lo toma su comando. Pero la verdad es que si uno escucha el discurso del presidente de la República, yo entiendo perfectamente que la presidenta Bachelet haya decidido sustraerse de una ceremonia que tenía un foco en atacarla a ella directamente. Creo que eso no es correcto. Pero si uno va al corazón, uno tiene que aceptar las críticas. Pero por supuesto, pero aceptarla no significa tener que escucharla en primera fila, sobre todo cuando no son verdaderas. Pero a ver, ¿el Transantiago no es veraz? O sea, las promesas incumplidas de las listas auge, ¿no es verdad? Que resulta que sacaron en este gobierno y no en el gobierno de la expresidenta, como ella lo anunció. La construcción de más de 40... La construcción de cerca de 40 hospitales versus, y de todo poner solamente el caso de las promesas que ella hizo, que nunca se cumplieron, como que tuvo el hospital de la Florida, el hospital de Maipú, que se licitó y que además se está construyendo en este gobierno. O sea, pero por favor, o sea, claramente uno también tiene que estar sujeto a las críticas. O sea, cuando tú tenías tasa de desempleo entre un 8 y un 10%, y hoy día estás casi a pleno empleo. O sea, cuando tú tienes niveles de crecimiento cercanos al 6%, que tiene la misma crisis económica que ella vivió, y sin embargo no se escuda la crisis para mejorar en el fondo la condición económica. El tema de que hoy día tengamos un 10%
de mejora en los sueldos en este país, o sea, que haya mejorado la calidad de vida de la gente, o sea, que realmente el Transantiago esté mejorando. O sea, son políticas públicas que se implementaron en este gobierno que obviamente en el gobierno de la expresidenta nunca se hicieron y que además fueron un fracaso y hubo promesas incumplidas. Entonces, yo creo que uno también tiene que entender de que uno tiene que estar sujeto y tiene que estar dispuesto a aceptar críticas que en la medida que sean constructivas, que estamos hablando de gestión, no estamos hablando en cuanto a la persona. Entonces, yo creo que en ese sentido, si que aquí se le está respetando como persona, como exmandataria, pero se está haciendo una crítica a la gestión, a mí me parece que es parte de la política y es parte de lo normal, porque ella no está por sobre el resto. Ella es una persona que hoy día es candidata, que ella tuvo fortaleza, pero también tuvo debilidades. Hizo cosas buenas, pero también hizo cosas malas. El desastre del 27 de febrero es una realidad, que nadie la puede desmentir. Fallecieron más de 100 y tantas personas por la negligencia inexcusable de la decisión que se tomó ese día. Por lo tanto, yo creo que es importante entender de que... Ustedes han pretendido endosarle a ella, y la verdad es que yo creo que eso... Es que no es a ella, estamos endosándoselo a su gobierno. Y porque obviamente ella es la jefa de gobierno. Y ella tiene que... Pero resulta que la decisión la tomó, la decisión política de informar o no de la alerta tsunami, finalmente, ¿quién la adoptó? El subsecretario del Interior, y la adoptó en ese minuto la directora de la ONEMI. Por lo tanto, aquí ellos sí son parte del gobierno. Ahora, la pregunta es ¿por qué pusieron a una periodista de directora de la ONEMI? Bueno, eso también tiene que ver con la responsabilidad que le cae a cada gobierno. Ayer el almirante gobierno. González, un acto que a mi juicio es tardío, pero que igual vale, pero que tiene que ver asume con la responsabilidad porque en Chile el organismo que da la alerta de los tsunamis es el CHOA, que es una institución que depende de la Armada, y eso lo vimos. Yo fui miembro de la comisión investigadora, sabemos que había un intento de la derecha, de hecho el abogado querellante de Bachelet es militante de Renovación Nacional y precandidato a diputado por ese partido. Nosotros sabemos que había un intento de hacer de este caso la misma lógica que se utilizó contra el presidente Lago en materia de Transantiago. Pero yo me quiero lo esencial. Los presidentes cometen errores en su gestión, no hay ningún presidente que sea infalible. Habla Gustavo del hospital de la Florida, yo le menciono el hospital de La Serena. El presidente Piñera anunció que el hospital iba a estar construyéndose en su gobierno y vamos a terminar el gobierno y no se va a ni siquiera movido una sola piedra. Esas cosas pasan. A mi juicio un gobierno tiene que hacerse cargo de las cosas que le tocan. Voy a poner un ejemplo. Educación, que es el corazón de una de las grandes demandas sociales. El presidente ayer, un acto que yo creo que es transparente, se confirmó aquello que nos parece esencial. Él es el guardián del modelo educativo que tiene el lucro como fundamento. Pero diputado, lo llama menos la atención porque por último el presidente Piñera es de derecha y nunca lo ha ocultado. Pero más llama la atención cuando por ejemplo, estaba sentado recién aquí Andrés Filbaum hablando del duopolio y de cómo la concertación junto con el gobierno son los defensores del lucro y que son los que se han hecho los lesos por 23 años. Entonces ahí es donde llama más la atención las faltas y las omisiones de la concertación durante su gobierno, sí. Y cómo ahora, después de los movimientos sociales, como que se toman las banderas cuando los movimientos sociales, partiendo por los estudiantes, no quieren saber nada. Pero ojo que hay informaciones que son imprecisas. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo también me sumo a que ayer miraba la transmisión televisiva y veía al presidente de la República y se le achaca al presidente, sea Michelle Bachelet, al presidente de la República en general, de que si cumple o no cumple los objetivos de su gobierno, y se le achaca con que habría logrado el 24% de todo lo que él dijo, otros el 60%. Sin embargo, los proyectos están en el Congreso. Muchas de las materias que presentan los presidentes de la República en general no se discuten, no permanecen, no están estancados y simplemente ahí muchos de los logros que el mandatario puede o no tener, sea cual sea, no progresa porque no hay acuerdos o porque no se logra avanzar en las temáticas importantes. Y por eso les pregunto directamente, o sea, ¿qué responsabilidad tiene el Parlamento en ese sentido? En que la discusión finalmente se la achaque directamente al presidente de la República cuando hay muchas de las temáticas internas que no se logran justamente porque el Parlamento no se logra. Yo creo que nosotros tenemos una posición que no ha construido y no contribuye tampoco a generar lazos que permitan trabajar en conjunto con el Ejecutivo. El mejor ejemplo es que muchos proyectos se han paralizado exclusivamente porque no existe voluntad política por parte de la concertación de aprobar ciertos proyectos. Cuando hablamos de la Agencia de Calidad de la Educación, veamos cuánto tiempo lleva en el Parlamento entrampada, porque no ha habido voluntad política, porque efectivamente hoy día la alianza, o en este caso la coalición, tiene minoría en ambas cámaras y por lo tanto no tenemos esa opción, y sin embargo es un proyecto que cuando hablan de la calidad de la educación y queremos tener una agencia, obviamente se restan y resulta que le echa la culpa al gobierno, pero sin embargo cuando la herramienta, quien tenemos la facultad de aprobar y que efectivamente tengamos un organismo que pueda fiscalizar,
no lo hacemos. ¿Y qué no lo tenemos. Con las urgencias, porque usted dice que las cosas quedan entrampadas en el Congreso, que a veces son un sector u otro el que no quiere discutirlos, pero también es cierto que desde la presidencia se puede marcar un poco la pauta legislativa a través de las urgencias. Mira, la urgencia sigue dependiendo igual de la voluntad política del Parlamento, porque un presidente de comisión, por mucho que tenga suma urgencia, puede tramitarlo igual y se puede vencer la urgencia. Pero es una señal, por último. Pero se le ha puesto urgencia a muchos de los proyectos y ha sido la propia oposición quien te dice, por favor, retiren la urgencia, discutámoslo, démonos un plazo mayor, se da ese plazo mayor y resulta que te vuelven a pedir más plazo, te vuelven a pedir más plazo, te vuelven a pedir más plazo y tenemos proyectos hoy día que llevan 1, 2 años y principalmente esos 2 años son porque no ha existido voluntad política, porque hoy día hay un ánimo de obstruir la gestión del gobierno y no de construir. Y eso ha sido la tónica del Parlamento y en especial de grupos de parlamentarios en el último tiempo. Y esa es una realidad que no se puede discutir. O sea, en el Parlamento hoy día se han presentado una serie de proyectos de ley que se le ha puesto urgencia, suma urgencia, discusión inmediata, se le ha tenido que retirar a solicitud de ellos o sencillamente han rechazado los proyectos porque no ha existido voluntad política de poder construir algo. Yo estoy completamente en desacuerdo. Creo que si tuviéramos el ministro de la ruleta acá y lo emplazáramos a responder si ha sido así, no podría confirmar lo que ha dicho Gustavo por 2 razones. Primero, porque el gobierno se ufana de ser el ejecutivo que más leyes ha aprobado y no lo podría haber hecho sin el concurso de la oposición porque somos mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados mayoría relativa. En segundo lugar, porque las urgencias valen y rigen fuertemente. Yo soy miembro de la Comisión de Constitución, no hay proyecto que no tenga origen ejecutivo, que no esté con urgencia. Hemos sesionado lunes, martes, miércoles y jueves en sesiones casi extendidas para despachar proyectos cuyas prioridades están por el Ejecutivo. Pero voy a poner un ejemplo. El viernes pasado nos reunimos en el Palacio de la Moneda con el ministro de la Ruleta, el diputado Jorge Burgos, el diputado Cristian Monkever y yo, a instancias del diputado Burgos y mía, para proponerle al gobierno una solución para desentrampar un debate que lleva más de 4 meses y 10 años previos en materia de ley de lobby. Estamos despachando en este gobierno la reforma al procedimiento de la justicia civil también. Estamos discutiendo, teníamos la semana pasada la ley Ginspete, la famosa ley antiencapuchado que dice el presidente que la mencionó ayer. Lo que pasa es que no siempre el gobierno va a tener los votos, porque si el gobierno lo tiene que hacer en algún momento, y se lo dijimos respecto a la ley Ginspete, no tiene los votos en la comisión y no los va a tener en la sala. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es ponerlo en votación, porque lo que no puede esperar el presidente es que las leyes sean despachadas como ellos quieren. Para eso somos elegidos, para opinar y votar las leyes. Si el presidente quiere que el Congreso se pronuncie mañana sobre la ley Ginspete, o incluso hoy día mismo, lo que tiene que hacer es pedirle al presidente de la Comisión de Constitución, Cristian Monkever, diputado de Renovación Nacional, que lo ponga en tabla y lo votamos hoy día. Y el resultado será... Porque lo que no puede ocurrir... No tenemos ley en relación con reformas constitucionales, tenemos otros proyectos de ley que... Déjame terminar. Ayer yo puse un tuit en el que reconocía que este presidente había sido especialmente dialogante en asuntos de política exterior. Yo se lo reconozco y se lo valoro. Yo soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos estado reunidos en varias ocasiones con él para discutir de Bolivia, de Argentina, de Perú, y creo que en eso ha habido no solamente buena voluntad del gobierno, sino que también buena voluntad de la oposición de construir con una política de Estado. Es decir, hay materias en las que podemos construir más acuerdos, hay otras en las que no tenemos acuerdo, pero si hay algo que el gobierno no puede afirmar es que esta oposición ha sido una oposición que le ha impedido despachar su agenda legislativa. Los temas de educación no tenemos acuerdo en el fondo. Difícilmente el presidente va a contar con otros votos para leyes que perpetúan el lucro en educación. Pero la Agencia de la Calidad de la Educación tampoco no tiene nada que ver con el lucro y tampoco se ha aprobado. Me quedan 60 segundos para cada uno. Yo creo que me expliquen desde sus visiones por qué la palabra lucro no estuvo presente en el discurso de ayer, siendo que es la palabra que más hemos utilizado en estudios de televisión, en noticiarios escritos. El presidente dijo. ¿Qué dijo? Que era legítimo que un establecimiento educacional con o sin ganancia fuera de calidad. No, pero la palabra lucro, por eso digo. Bueno, ganancia y lucro... Pero yo le quiero decir, ¿y por qué el lucro es malo? No, yo no he dicho nada. O sea, lo que pasa es que aquí se están endemoniando algo que todos sabemos que en la realidad no es así. Porque lo que pasa es que es distinto, es que tú me digas, mira, lo que pasa es que hoy día no pueden, como dicen los radicales de la concertación, no el Partido Radical, los radicales, que te dicen que ellos no están dispuestos en el fondo a que existan planteles de educación superior que lucren. A mí no me molesta, en la medida que a lo mejor no reciban aporte del Estado, pero que puedan... ¿No le molesta el incumplimiento de la ley? No, estoy diciendo que no me molestaría que existieran. Ajá.
No, a mí no me molestaría que existieran en la medida que obviamente se limitara que ellos no pudieran tener fondos públicos. Y como existe en distintos países del mundo, en la gran mayoría de los países del mundo, a excepción de la élite socialista, como Cuba, Venezuela y otros países, en el resto todo existe la educación pública privada y existe la educación privada superior, donde obviamente no tienen aporte del Estado, pero sí pueden lucrar. Y eso es parte de todo sistema económico capitalista como hoy día existe en el mundo entero. Por lo tanto, yo no veo el problema con que puedan existir universidades que puedan, mientras que te garanticen la calidad, puedan lucrar en la medida que no tengan fondos públicos. A mí me parece que esté permitido por ley. Yo creo que esté permitido por la ley, por supuesto. Es difícil valorar un informe, un encuentro del 21 de mayo que primero ratifica el lucro en la educación. Yo creo que hay bienes públicos con los que no se puede negociar, ni se puede ganar, ni se puede lucrar. Educación es uno. Pero que además no dice nada sobre las jubilaciones, que no habla nada sobre el tema de la ISAPRES, que no dice nada respecto a los abusos, que no tuvo una sola palabra sobre medio ambiente, ni sobre derechos laborales, ni sobre negociación colectiva. Es decir, hay demasiadas omisiones en un discurso muy autocomplaciente. La polar no se hizo en este gobierno. Muy autocomplaciente que la gente no se reconoce. Yo creo que ese es el problema. Por eso es que el presidente no sube la encuesta, porque la gente lo escucha y se mira en su entorno y no ve el país de las mil maravillas que el presidente plantea en su discurso. No es la realidad de Chile. Los invitamos una hora porque media hora nos quedó corto. Les quiero agradecer a los dos que han venido a acompañarnos aquí en CNN Chile. Gracias.